Polvo y Miseria. Hoy para hablar un poco de la confesión o la confesión con Dios de los miedos y a veces la debilidad que tenemos. Y yo creo es bueno ver estas cosas. Yo creo es parte de la disciplina. Y como hablamos, creo hoy es lunes. Lunes es un día a veces no me gusta. No sé por qué. Yo sé por qué. Porque después de una fin de semana de descanso tenemos que ver esta montaña de cosas de hacer en el mundo cuando hay una familia. En general tenemos la renta, la comida, las cosas, las escuelas, todo esto. A veces creo limitamos nosotros y Dios porque hay miedo y el miedo no es de Él. Y como hoy hablamos de estar en la cruz, estar consciente de nuestra miseria y nuestra incapacidad, es llegar con nuestro Padre y confesar la realidad que estamos pasando. Y después de un tiempo llega una fuerza en ser honestos. Si no somos honestos con Dios, Él es mucho más consciente de nuestra mentira que nosotros, creo. Y es importante estar en una relación honesta, diaria. Y como tú hablaste, hay momentos que podemos pararnos, mas siempre estamos enfrente de Dios. Eso es permanente. No solamente estamos delante de la presencia de Dios a todo momento, sino que además Dios está en nosotros, ha derramado su Espíritu Santo, nos ha dado nueva vida, nos ha dado perdón de pecados. Y el tema de esta cápsula es la confesión. Sí. Básicamente. Honestidad. Bueno, sí, se requiere honestidad y franqueza para confesar, pero... No, yo creo es hablar todo, derramar todo, hablar todas las cosas que pasamos. Hay dos perspectivas. Una es la perspectiva de aquellos que no conocen a Dios. Hay que hablar de esto porque tiene que ver con la confesión, justamente porque para conocer a Dios pues tenemos que confesar lo que somos y lo que hemos hecho. Y otra es la perspectiva para aquellos y aquellas que ya han recibido la novedad de vida, el Espíritu Santo, la mente de Yeshua, y que están caminando con Dios. Entonces en ese diario caminar, pues no solamente vivimos confesando en las diferentes oraciones que Dios nos regala al día, nuestra miseria, nuestros miedos, que ni siquiera son nuestros, están en nosotros, provienen de la criatura vieja y afectan al alma y quieren esclavizarla. Para esto es muy importante dejar en claro lo que siempre en Polvo, por la gracia, dejamos en claro. Esto para disipar la confusión de millones que creen que Yeshua ya quitó el pecado. Falso. Yeshua perdona pecados, el pecado sigue dentro de nosotros, ahora hay que vivir en la victoria de Yeshua, venciendo el pecado, venciendo al hombre viejo, haciendo el juicio debido a la criatura vieja. Entonces, empezando por la segunda perspectiva, personas que están caminando con Yeshua, no solamente, como decía, viven confesando ante Dios esta miseria, también la confiesan ante los demás, porque es parte de la predicación. Confesar que somos polvo y miseria, es parte. Hemos dicho que pues por ahí empezamos, ¿verdad? Para luego llegar a otro punto de conocimiento, de sabiduría. Me refiero a la sabiduría de saber, por revelación, que no solamente somos polvo y miseria, sino además perversos. Esta es sabiduría verdadera. Y esto lo revela Dios. Esto no lo aprendes en la universidad, ni en los libros, ni en la calle, ni haciendo penitencia día y noche. Esto es una revelación de Dios. Claro que ahí no acaba la revelación de Dios. Entonces, confesamos esto ante Dios, confesamos esto ante los demás.
obviamente no caemos bien, porque decimos, todos los seres humanos somos polvo y miseria, y eso destruye muchos ídolos. Y los que no conocen a Dios, pues no quieren soltar a los ídolos, porque pues hasta cierto punto es cómodo seguir a los ídolos, confiar en ellos. Digo, me refiero a toda la idolatría, ¿no? En general, comenzando por hacia uno mismo. Nosotros vivimos nuestra miseria, la experimentamos. En ningún momento Yeshua quiere que no vivamos nuestra miseria. Y justamente para poder experimentar su amor, es necesario reconocer y confesar que somos miserables. En otras palabras, su amor está diseñado para miserables, para levantarlos de esa miseria. ¿Cómo nos levanta hoy de nuestra miseria? Pues primero pudiéndola aceptar, sin renegar, sin odiar, porque no es fácil ver la miseria sin odiarse a uno mismo y por consiguiente hacia los demás. No es fácil no odiar a Dios inclusive. Pero Dios revela nuestra miseria, nos revela nuestra malvadez, nuestras culpas, que ya llegaremos a ese punto, pero por encima revela su obra de amor. ¿Cuál es esa obra de amor? Es la venida del Mesías, su encarnación en el cumplimiento de Génesis 3:15, su obra en la cruz, que implica el cumplimiento de la ley de Moisés, la quita de la condenación, la quita de las maldiciones, la anulación de las culpas personales por el pecado y, importantísimo, la resurrección, o sea, la victoria sobre la muerte. O sea, por amor, Él vino, por amor a nosotros. Entonces sí somos miserables, pero si únicamente fuéramos miserables y malos, pues Dios no hubiera venido. En otras palabras, sí somos malvados, sí somos miserables, pero aquí está la pregunta: ¿qué clase de amor tiene Dios por nosotros, que vino y hizo lo que hizo por nosotros? Gustar la muerte por nosotros, gustar un cuerpo miserable por nosotros, porque Él también tuvo un cuerpo miserable, aunque sin pecado, sin hombre viejo. Entonces, las personas podrán decir, pues no, si confieso mi miseria o que soy un miserable, voy a estar triste. Si es Dios quien te la revela, ya no vas a estar triste. Pero si tú llegas a esa conclusión por tus propias fuerzas o tus propios pensamientos, porque hay gente que sabe que es miserable y no por revelación. Esos están muy tristes y enojados. Son desdichados porque se dieron cuenta, y esto hasta cierto punto, pero no tienen la revelación del amor de Dios. Y conozcan la confesión por la parte religiosa. Imagina la confesión ante un priest católico, escuchando las historias de gente que tenía que confesar con 13 años, 14 años, y no estar confesando a Dios, confesando a un ser humano. Así es, eso hay que descartarlo, esto de la confesión con otros seres humanos o hacia otros seres humanos, no tiene base bíblica en lo más mínimo. Hay una confesión en la Biblia que dice, si maltratamos, tenemos que hacer paz, regresar, pedir perdón y regresar con Dios. Ese es otro tipo de confesión, mas ese es entre las cosas que hacemos con otras personas, ¿no? Bueno, volvemos siempre a la parábola del hijo pródigo. Este hijo pródigo, que a lo mejor ya sabía desde niño que era un miserable, pero después lo olvidó. Cuando volvió a la casa del padre, llegó confesando: Padre, he pecado contra ti. Debemos entender también que el pecado es ofensa contra Dios. Lo digo porque muchos creen que el pecado es entre seres humanos. Pequé contra ti, Ernie. No. Primeramente pequé contra Dios, y también hay pecados entre humanos, desde luego. O sea, el pecado afecta. ¿Dónde está si antes de ir frente a Dios a hacer la paz con los que lastimamos y ya podamos? Sí, pero esto es otra cosa, esto es vivir en el perdón. Aquí estamos hablando de la confesión ante Dios, delante de Dios.
porque eso va a ser el principio de la liberación de muchos y de muchas que hoy viven, pues, en la mentira, en el engaño, en la irrealidad, creyéndose lo que no son, y esclavos también de muchas culpas. Justamente es uno de los grandes beneficios, bendiciones, confesar ante Dios, echar fuera las culpas. Pero no solamente porque confesemos esto, sino por la sangre de Yeshua. Porque si no hubiera la sangre de Yeshua, pues no habría perdón divino, habría pura maldición. Pero ya fue vertida la sangre, que decir, hay una base de propiciación de perdón, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y todo aquel que confiese sus pecados alcanzará misericordia, y viceversa, todos aquellos que encubren sus pecados no alcanzarán misericordia, porque es correcto delante de Dios y justo confesar lo que hemos hecho, pedirle perdón. De hecho, de esa manera ya estamos pidiendo perdón. Ya el simple hecho de confesar ya implica una petición de perdón por parte del transgresor, del pecador. Confesar, hablar, decir la verdad. Y esto todos los días, aunque conocemos a Dios y está en nosotros, pues tenemos que seguir viviendo y experimentando nuestra miseria y confesándola. Nunca nos presentamos ante Dios como justos y buenos y santos, sino más bien como miserables, pecadores y malvados, perdonados y redimidos, y por su gracia hoy viviendo en la victoria sobre esta criatura vieja. Hay también las situaciones de gente que confesa y gustan la idea de Yeshua, más confesa y pecan y siguen justificando el pecado en el nombre de Yeshua, usando el poder de la cruz, siguiendo como conocí una persona y muchos problemas en adicción, sexo y pornografía y muchas cosas, y realmente estaba bien profundamente mal, y no podía nunca salir de allá. Y siempre estaba en oración, perdóname, mas seguía ahí, y seguía peorando, no mejorando. Así es, Ernie, en esa situación de peco y pido perdón, no están pocos, están miles, millones de personas, no solamente en el cristianismo. Pero el problema es que estas personas que todo el día le hablan al abogado, a Yeshua, para pedirle perdón y para que interceda por ellos, realmente no quieren salir de ahí. Yo sé que si quisieran y se lo pidieran a Dios como es debido, Dios se los concedería. Yo creo que estas personas realmente no quieren salir. Si ellos quisieran, el Señor ya hubiera obrado. Es muy fácil decir, yo quiero esto, pero Dios conoce las intenciones de por qué le pedimos las cosas. Por ejemplo, conozco una persona que todo el día le pide a Dios que le dé fuerza para ya no comer. Es una persona que está en sobrepeso y quiere bajar de peso, digo, como millones de personas. Y Dios, según ella, no se lo ha concedido. Entonces esta persona está enojada con Dios. Pero es muy fácil desentrañar esto. Y la pregunta es esta: ¿por qué buscamos a Dios y para qué? Yeshua preguntó a gente por qué querían ver, ¿no? Sí. Así es. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Él preguntaba. En varias ocasiones. Entonces, ¿para qué buscamos a Dios? ¿Para que nos solucione nuestros problemas o para honrarlo y darle todo, para glorificar su nombre? Bueno, en parte también lo buscamos a Dios porque necesitamos alivio, salvación, libertad, necesitamos de su paz. Pero más debe de ser la intención de honrarlo que de recibir beneficios personales. Y yo creo que mucha gente busca a Dios para que les solucione o les provea sus
supuestas necesidades, deseos, querencias, y no van a encontrar a Dios mientras hablen de esta manera. Yo creo que el hijo pródigo de Lucas 15 nos enseña todo. Este hombre no volvió a pedirle más que, ni siquiera le pidió, más bien le pidió perdóname. Solo perdóname, era todo lo que le bastaba. Él solo quería volver a su padre. Y cuando lleguemos a ese punto y nos olvidemos de nuestra vida, vamos a conocer a Dios. Y hay otra situación, que yo entendía desde niño, en la iglesia, por ejemplo, luterano, que yo conocí, llegando al final, después de la ofrenda, tenía un momento que en el nombre de Jesús y el autoridad dado a este pastor, que si confesamos ya estaba en este momento perdonado nuestros pecados. Es que la Escritura lo dice muy claro, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Y es que hay muchas personas que sí confiesan, pero no tienen el más mínimo interés de apartarse de ellos, desde luego haciendo guerra. No, crean que ya Yeshua tomó ese es el trabajo de la cruz, que estamos poniendo agua en el vino, ¿no? Aguando la cruz, estamos quitando el poder por meter este juicio. Crean que esta parte de juicio se quita la gracia y estamos regresando de una forma a la ley entre la gracia. Evidentemente estas personas no entienden la gracia todavía. Creen que la gracia es puedo hacer lo que quiera y ya al fin y al cabo ya Yeshua me perdonó y si peco, pues me sigue perdonando. O usan Pablo, que yo quiero hacer, no puedo hacer. Entonces dice, ok, yo no puedo hacerlo como Pablo, entonces ahí está la gracia, entonces punto. Pablo no podía, tampoco yo. Sí, Pablo comprendió que no podía por causa del pecado, pero luego él mismo dice, o sea, ya no vivo yo. Entonces, si ya no vives tú, ya no haces lo que aborreces. Lo que aborreces está crucificado. Él encontró la solución. Es que quien nada más lee Romanos 7 y no pasa al 8, o no lee Efesios, o no lee Gálatas, no lee todo el conjunto de las epístolas, pues se queda mocho. Yo sé, y lo saben muchos, que amor sin juicio no es amor. El amor de Dios es amor de juicio. Podrá sonar escandaloso, pero esos que se escandalizan, pues todavía no conocen verdaderamente el amor de Dios. Ellos dicen, ya Dios hizo todo, sí. Se les olvida que la cabeza tiene un cuerpo y que así como la cabeza padeció, pues también el cuerpo tiene que padecer, y parte de ese padecimiento es morir a la carne, aunque no es ningún padecimiento, es una maravilla morir a la carne, porque ya no somos esclavos de este hombre viejo, ahora somos siervos y siervas de Yeshua. Lo que pasa es que la disciplina en un principio no gusta. El pecador recién llegado a Yeshua de repente se encuentra con que Dios disciplina, gracias a Dios, gracias a ti, y pues en un principio le cuesta trabajo, pero Dios nos llama con cuerdas de amor, se hace amar con cuerdas de amor, como dice Oseas. Entonces, tenemos que confesar el pecado, nuestros pecados ante Dios, pero no para quedarnos ahí y seguir pecando, o hacer la confesión diaria, ¿no?, que muchos hacen en la noche o en la mañana, o en la noche y en la mañana. Soy pecador, gracias por tu perdón y hasta luego. Y siguen su vida. Pues esa es religión. Eso es básicamente catolicismo. Todavía los cristianos la tienen un poquitillo más clara, pero igual están en tinieblas. Y también hay esta idea que nosotros queremos juicio. En esta tierra, esta vida, la gente quiere juicio. Están cansadas de toda la mal que pasa en esta tierra. Hablando de amor y juicio, de una forma, ya nosotros queremos ver juicio para que las cosas están en una perfección, ¿no? Los juicios divinos, ¿a esos te refieres? Pues todos los días acontecen en la tierra y en toda la creación, pero si estás refiriéndote a los juicios que sobrevendrán
en la gran tribulación, pues están por venir. No hay más que ver lo que está en el espectro político. Se está dividiendo esto más y más. Entonces, el amor de Dios es amor de juicio, de justicia, y pues no hay más que ver la obra de la cruz. Ahí mostró su amor y ahí mostró el juicio. El juicio al príncipe de este mundo y el juicio a los pecadores también. Aprobatorio, completo. A su simiente vino a salvar. Excelente. Entonces la confesión, y recuerda, cuando hablamos de la miseria, estamos hablando no de la alma, estamos hablando del pecado. Sí, o sea, la miseria también permea el alma, porque el alma está en un cuerpo de miseria, entregado al pecado o vendido al pecado. No solamente nos referimos a la miseria corporal, sino a la miseria en general, que nos caracteriza por causa del pecado. Miserables son nuestros razonamientos, miserables son nuestros argumentos, miserables son inclusive nuestros deseos, nuestras intenciones, a causa del pecado. Si quieres salir del estado de miserabilidad, en el sentido de que si quieres recibir poder, no para vencer tu miseria, porque lo hemos hablado, no es el plan de Dios vencer la miseria, sino más bien aceptarla, reconocerla, confesarla. Lo que sí es que nos da poder para vencer la maldad. Y además tenemos unidad y comunión con Él, entonces caminar en un cuerpo de miseria, pero en unidad con Él y comunión con Él, pues cambia todo, cambia absolutamente todo. Una cosa es un miserable sin Dios y otra cosa es un miserable pero que tiene a Dios. Y esa es la intención de la cápsula, que pues ya no seas un miserable sin Dios, sino sea un miserable con Dios, con el amor de Dios, viviendo en Él. Pobre miseria. Hasta la próxima.